La juzgaron como maldita, viuda, estéril, indigna de amar. Pero una noche, un apache golpeó su puerta, rogando leche para su hijo moribundo, y ese gesto desesperado encendió el amor más imposible y hermoso que jamás imaginó vivir. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta: madre, si tú también quieres más romances de época. Aquí no solo ves historias, eres parte de una comunidad que ama con el alma. Era el año de 1874 y el sol caía sobre las tierras áridas de Chihuahua como una maldición antigua que ya nadie sabía rezar. El viento levantaba polvo y recuerdos, y entre los campos secos y los espinos retorcidos se alzaba una hacienda olvidada, cercada por chismes y silencios. Allí vivía ella, Soledad del Río, la viuda rubia de ojos azules que había perdido todo, menos el pecho lleno de leche y el corazón lleno de ausencias. Tenía la piel blanca como la luna y el cabello largo como los lamentos que no se dicen. Vivía sola, apartada del pueblo, marcada por el escándalo de no haberle dado un hijo puro a su difunto esposo. Se murmuraba que era estéril, que Dios la había castigado, que su belleza era maldita, pero nadie sabía que en las noches aún lloraba por un recién nacido que apenas tuvo tiempo de respirar, y que su cuerpo, en rebeldía, aún lo esperaba. Esa noche, el aire olía a tormenta sin lluvia y a presagio. Soledad tejía en silencio cerca de la ventana, cuando escuchó un crujido. No era un ladrón, era algo más salvaje, algo más desesperado. Un hombre apareció entre las sombras, alto, moreno, con el rostro curtido por el sol y la mirada más rota que la suya. Cargaba un niño pequeño, envuelto en mantas sucias, que no lloraba, solo gemía bajito, como si ya hubiera aprendido a no molestar al mundo. El hombre, un apache de voz áspera y mirada incendiada, habló con humildad desgarradora. «Leche, Cará, por favor. Él necesita leche». Soledad no respondió. Solo se quedó mirando. Su instinto quiso cerrar la puerta, pero algo más fuerte que el miedo, algo más antiguo que los prejuicios, le ordenó abrir los brazos. El niño temblaba. Ella sintió el calor de su propio pecho subiendo como una marea vieja, y sin palabras, se sentó en una silla de madera y desató su blusa. El apache no se movió, solo bajó la mirada y retrocedió, como si contemplara algo sagrado. Soledad colocó al bebé sobre su seno. Él se prendió con la fuerza de quien ha peleado contra la muerte muchas veces, y entonces, por primera vez en meses, ella sintió vida, no en su vientre, en su alma. El silencio fue total, ni los grillos se atrevieron a cantar. La escena, en aquella casa de paredes agrietadas y ventanas rotas, parecía escrita por un Dios que había perdido la fe en los hombres, pero no en los encuentros. El apache observaba con una mezcla de gratitud y dolor. Tenía heridas en los brazos, sangre seca en el cuello y un collar de piedra azul colgando sobre su pecho. Soledad no preguntó su nombre. No quería romper el hechizo con algo tan humano como las palabras. El niño se quedó dormido sobre su pecho, con una paz que ni la leche ni el calor explicaban. El apache se arrodilló ante ella y dejó en el suelo una bolsa de cuero con algo dentro. Luego, desapareció en la noche. Soledad no abrió la bolsa hasta mucho después. Contenía un puñado de raíces secas, 2 collares trenzados con pelo humano y una piedra azul, lisa como el río, tibia como el cuerpo. Esa noche no durmió, no por miedo, sino porque el mundo, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de parecerle un castigo. Al amanecer, salió a recoger agua del pozo y encontró un rastro de pisadas marcadas con sangre. Supo que él volvería, no por la piedra, no por la bolsa, no por ella. Volvería por el hijo, y sin saber por qué, eso la hizo sonreír. Los días siguientes fueron un murmullo largo, como el viento entre los huesos secos del desierto. Soledad del Río no volvió a hablar del apache, ni siquiera consigo misma, pero cada mañana encontraba algo en su puerta. Una piel de venado, un puñado de moras rojas, ramas de copal aún tibias,
como si recién las hubieran recogido con manos temblorosas. Y a veces, nada. Solo el eco de una presencia invisible que vigilaba desde los árboles o desde la línea donde la tierra se deshace en cielo. El niño regresaba en brazos de su padre cada 2 o 3 noches. Ya no lloraba, se reía, gateaba con torpeza sobre la alfombra de la sala y se dormía sobre el pecho de Soledad como si siempre hubiera sido suyo. Ella no sabía su nombre, ni el del hombre, pero en su interior lo había bautizado, Corazón Silencioso, y en secreto al bebé lo llamaba Luz, porque eso era lo que había traído a su casa, una luz débil, pero viva, como la llama de una vela en un cuarto cerrado. Pero el mundo afuera no perdona lo que no entiende. Una tarde, cuando Soledad caminaba por el mercado del pueblo con un velo claro cubriendo su cabello de trigo, escuchó las primeras risas. No eran risas alegres, eran risas cortantes, disfrazadas de cortesía, veneno con perfume. Dicen que lo amamantó como si fuera suyo. Dicen que lo abraza como si fuera blanco. Dicen que ya perdió la poca honra que le quedaba. Ella no respondió. No podía. Solo sintió cómo se le encogía el pecho, como si el mundo quisiera vaciarla de nuevo. Una señora vieja se le cruzó en el camino. Tenía los ojos llenos de juicio, la lengua afilada como daga. Tu marido murió de vergüenza, y tú sigues abriéndote a los animales. Soledad siguió caminando, no por valentía, sino porque ya no tenía lágrimas para ofrecerle a la crueldad ajena. Pero esa noche, mientras lavaba la manta donde el niño dormía, recordó las palabras, y algo en ella se rompió. Entonces apareció ella, doña Remedios del Río, su antigua suegra, alta, elegante, con los labios finos como hilos de sangre seca. Llevaba un vestido oscuro y un rosario colgando de la cintura. Golpeó la puerta con la autoridad de quien cree tener a Dios de su lado. Tú deshonras el apellido que llevas. Esa criatura no es tuya. Ese salvaje no es tu esposo. El convento de Nuestra Señora de los Dolores tiene un cuarto para ti. Irás mañana. Soledad la miró con ojos vacíos. No suplicó, no explicó. Solo apretó el borde de su falda entre los dedos, como si buscara sostenerse en algo que ya no existía. Pero no dijo que sí, ni dijo que no. Esa noche no llegó el apache, ni el niño, ni el viento. Solo llegó el miedo. Pero al amanecer, cuando abrió la puerta para recoger agua, lo encontró. Estaba allí. Tenoch, aunque ella aún no sabía su nombre, de pie descalzo con el niño en brazos y los ojos firmes como piedra antigua. No habló, solo la miró. Y en esa mirada había algo más fuerte que el juicio, más puro que el escándalo. Había gratitud. Soledad extendió los brazos. El bebé fue hacia ella como si conociera el camino. Tenoch se quedó observando sin entrar, como si la puerta marcara un límite entre dos mundos que no podían tocarse. Pero cuando Soledad levantó la vista y sus ojos azules encontraron los suyos, oscuros como la tierra mojada, él dio un paso dentro, solo uno. Pero bastó. Ella no sonrió. Él no dijo gracias. El niño se quedó dormido sobre su pecho, y la piedra azul colgada en el cuello de Tenoch brilló con un reflejo extraño, como si la luna misma hubiera bendecido ese momento. Afuera, el pueblo hablaba, pero adentro nacía algo que ni los dioses se atrevieron a detener. Desde aquella madrugada en que el apache cruzó la puerta, la casa volvió a respirar. No como antes, como nunca antes. El aire era distinto, más denso, más tibio, cargado de algo invisible pero real. El bebé dormía en una cuna improvisada junto a la ventana, y Soledad tejía cerca de él, aunque sus ojos ya no miraban el hilo, sino el horizonte, como si esperaran algo más que el día siguiente. Tenoch venía sin avisar, a veces al amanecer, a veces al caer la noche. No hablaba mucho, dejaba carne seca, frutas salvajes, pieles. Observaba al niño mientras comía con los dedos torpes, y luego miraba a Soledad, como se mira una fogata desde la distancia, con deseo y con respeto. Ella tampoco decía mucho. No sabía cómo.
Las palabras que conocía no alcanzaban para nombrar lo que empezaba a nacer entre ellos, un puente sin estructura, un idioma sin gramática, pero estaba allí, vivo, lento, innegable. Una noche, mientras el bebé dormía y afuera cantaban los coyotes, él se quedó más tiempo de lo habitual. Soledad cocinaba maíz, y el aroma llenaba la casa con una calidez que casi dolía. Él la observaba en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si ese gesto lo anclara a un mundo que aún no comprendía. «¿Cómo se llama?», preguntó ella por fin, con voz baja, sin levantar la vista. Tenoch la miró, como si aquella pregunta llevara siglos esperando. «Se llama Aucán. Significa el que lucha». Soledad repitió el nombre en sus labios como quien pronuncia una oración. Luego se sentó frente a él y durante un instante ninguno de los dos fue viuda, ni indígena, ni blanca, ni rechazada, ni fugitivo. Solo fueron dos cuerpos cansados compartiendo una mesa, una mirada, un niño. Aucán se despertó llorando. Soledad se levantó primero, lo alzó en brazos y comenzó a mecerlo con un murmullo suave, en un idioma que ni ella misma entendía. Tenoch se acercó, muy lentamente, y la rozó. No la piel, no el cuerpo, le tocó el cabello. Una hebra dorada, como rayo de luna entre los dedos. Soledad se volvió hacia él. Sus ojos azules, llenos de contradicciones, se hundieron en los suyos, oscuros como la tierra profunda. No se besaron, ni se abrazaron, pero ese instante fue más íntimo que cualquier caricia. Desde entonces, sus visitas se volvieron rutina sagrada. Ella comenzó a dejar la puerta entreabierta. No por confianza, por deseo. Él empezó a colocar pequeñas piedras apiladas frente a la entrada cada vez que se iba. Era su forma de decir, estuve aquí. Una tarde, Aucán dio sus primeros pasos. Entre los muebles viejos y las sombras largas, avanzó hacia Soledad con los brazos extendidos. Cayó, se levantó, caminó de nuevo. Tenoch, desde la esquina, lo miraba con los ojos húmedos, y cuando el niño alcanzó a Soledad y le rodeó el cuello con fuerza, el hombre apache dio media vuelta y salió a respirar al patio. Allí, bajo el cielo que se teñía de rojo, se llevó las manos al rostro. No lloró. Los hombres como él no lo hacían. Pero se quedó mucho rato en silencio, como si su alma hubiera sido tocada por algo que no esperaba y que no sabía cómo sostener. Esa noche, al marcharse, dejó un objeto distinto en la puerta. Era una piedra azul, pero no cualquiera. Era lisa, ovalada, pulida por años de agua y viento, y estaba amarrada a un hilo rojo, trenzado con fibras de su propio cabello. Soledad la tomó entre los dedos con temblor, la sostuvo junto a su pecho, y por primera vez en toda su vida sintió que alguien no solo la veía, la elegía, pero afuera el mundo ya comenzaba a moverse. Las lenguas se afilaban, las reglas se reescribían, y el pasado de ambos aún no había dicho su última palabra. El amanecer llegó con un aire pesado, como si la tierra misma advirtiera que algo estaba por romperse. Soledad despertó con un presentimiento oscuro, apretándole el pecho. El bebé dormía tranquilo en su cuna, con las manitas abiertas como flores, y Tenoch no había venido en 2 noches. El silencio de su ausencia era más ensordecedor que cualquier guerra. Ese mismo día, 2 soldados montados tocaron a la puerta con sus botas sucias y sus miradas cargadas de desprecio. No vinieron con cortesía, vinieron con órdenes, y en sus voces Soledad escuchó la sentencia. Tiene que presentarse ante el padre Clemente. Hay denuncias, graves. No le dijeron más. No le preguntaron si quería. No le dieron tiempo de prepararse. Solo la obligaron a montar una mula y la llevaron con el niño en brazos, bajo el sol y la mirada ardiente del pueblo que la había condenado 1000 veces en secreto y que ahora podía hacerlo en voz alta. La iglesia estaba fría como una tumba. En el altar, el padre Clemente alzaba la cabeza con solemnidad vacía, mientras a su lado, doña Remedios del Río, vestida de luto eterno, sostenía un rosario como si fuera un arma. «La hemos visto», dijo una voz entre las bancas, «amamantando a un hijo que no es suyo,
un hijo de piel morena. Y lo hace con ternura, añadió otra, como si fuera madre de una criatura pagana. Y vive sola, con él, con el salvaje. El juicio no fue legal, fue social, fue sagrado, fue cruel. Y Soledad no dijo una palabra, porque sabía que no importaba lo que dijera. Su condena ya estaba escrita desde el día en que permitió que un niño indígena se alimentara de su pecho blanco. El padre Clemente levantó la voz atronadora. Ha traicionado su raza, su apellido y su Dios. Si aún queda decencia en usted, aceptará la penitencia del convento. Soledad bajó la mirada, no por vergüenza, por dolor, por impotencia. Aucán comenzó a llorar, como si su llanto fuera una protesta ancestral, un grito de generaciones que nunca tuvieron voz. Y entonces, la puerta de la iglesia se abrió con violencia. Un viento entró barriendo velas y cenizas, y detrás del viento, él, Tenoch. Entró como un lobo herido, con el cuerpo cubierto de polvo y los ojos encendidos. No alzó la voz, no hizo amenazas, solo caminó hasta el altar, como si cada paso le costara siglos. Se puso entre Soledad y el sacerdote, y habló con una firmeza tan antigua que no necesitó gritar. Ella salvó a mi hijo. Ella le dio vida, lo cuidó con sus manos, con su pecho, con su alma. ¿Y eso es pecado? Silencio. El tipo de silencio que se siente en el estómago. Doña Remedios se puso de pie. Es una bruja, una ramera sin honra. Tenoch se volvió hacia ella, no con odio, con algo más profundo, con compasión. No tiene hijos, ¿verdad? Entonces no hable del amor de una madre. Soledad lo miró como si lo viera por primera vez. Él no era solo el hombre que había cruzado la puerta una noche desesperada. Era un hombre entero, capaz de ponerse de pie ante un mundo que lo odiaba, por ella. Entonces, sin pedir permiso, la tomó de la mano. Y delante de todos, con el niño entre ellos, salieron caminando juntos por el pasillo de la iglesia, bajo las miradas llenas de veneno, bajo los murmullos, bajo el juicio de siglos. Pero esa vez, ella no tembló, y cuando cruzaron la puerta, el sol los recibió como bendición. Esa tarde, Soledad no volvió a su casa. Siguió a Tenoch, montaña arriba, por senderos invisibles, cruzando ríos y piedras, con Aucán dormido en su espalda. No sabía a dónde iba, solo sabía con quién. Y por primera vez en su vida eso bastaba. El camino hacia la sierra era una espina larga, escondida entre la tierra y el cielo. Soledad caminaba detrás de Tenoch, cargando a Aucán a la espalda, con los pies adoloridos, pero el alma en paz. No preguntaba hacia dónde iban. Solo escuchaba el crujir de las ramas bajo sus pasos, el silbido del viento entre los cactus, el latido de su propio corazón, que por primera vez en años no dolía. Latía. Subieron durante horas, hasta que el mundo de los hombres quedó atrás. Ya no se veían cruces, ni torres, ni campanas, solo piedras, musgo, silencio y cielo. Y allí, entre peñascos y nubes bajas, apareció la aldea apache. Un círculo de casas bajas, de humo dulce, y niños corriendo con los pies descalzos y el alma libre. Soledad fue recibida con miradas largas, no de odio, no de rechazo, de cautela, de historia, de memoria. Las mujeres la miraban como se mira una tormenta hermosa, con miedo y respeto. Los hombres bajaban los ojos ante su cabellera de oro. Era clara como el sol que quema, pero no era altiva, y eso descolocaba. Tenoch habló poco, solo la condujo hasta una cabaña de barro y madera. Allí entraron los tres. El espacio era pequeño pero tibio. Un manto de piel cubría el suelo, un cuenco con agua descansaba en la esquina, y sobre la pared colgaba una lanza que parecía no haber sido usada en años. Aucán dormía cuando Soledad se sentó junto al fuego, y Tenoch por primera vez se quitó la carga de los hombros, literal y simbólicamente. Se sentó frente a ella, y el silencio entre ambos no fue incómodo, fue profundo, como si por fin tuvieran un espacio donde podían simplemente ser. «Perdí a mi mujer», dijo él sin adornos. «La fiebre se la llevó. Yo estaba lejos, cazando. No llegué a tiempo».
Aucán apenas tenía semanas. Soledad bajó la mirada, no por tristeza, por reverencia. Luego, sin que él preguntara, habló también. El mío vivió 3 días. Tenía los ojos azules, como los míos, como los de mi madre, pero no lloraba. Se fue en silencio, como si supiera que este mundo no era para él. Tenoch no dijo nada, pero se acercó, muy despacio. Se sentó a su lado, no la tocó, solo dejó que su presencia hablara, y Soledad, sin darse cuenta, apoyó la cabeza en su hombro. Allí, 2 almas rotas encontraron un rincón donde sus heridas no eran vergüenza, sino testimonio. Donde la soledad no era castigo, sino idioma común. Al caer la noche, las estrellas parecían más cerca, y los cantos de la aldea eran bajos, casi susurros. Soledad se recostó junto a Aucán, y antes de cerrar los ojos, vio cómo Tenoch encendía una vela junto a la lanza, se arrodillaba en silencio, y murmuraba palabras en su lengua. No pidió venganza, no pidió justicia, solo susurró algo suave, como si le hablara a su esposa muerta, presentándole a la mujer viva. Y en esa noche, sin caricias, sin promesas, sin besos, nació algo más fuerte que el deseo. Nació el respeto, porque el amor que se construye sobre la pérdida no necesita ruido. Las semanas se deslizaron lentas como agua sobre roca. En la aldea, Soledad aprendía a escuchar más que a hablar. Las mujeres la observaban de lejos al principio, pero al verla cargar agua, lavar a los niños, amasar maíz sin orgullo ni vergüenza, comenzaron a acercarse. Una de ellas le enseñó a hilar con hilos vegetales. Otra le mostró qué raíces curaban la fiebre. Y una anciana, ciega y callada, le tomó las manos un día y le dijo con voz rugosa: «Tú no viniste a aprender, viniste a recordar». Soledad se quedó con esas palabras flotando en la cabeza, como una nube que no llueve pero no se va. Tenía la piel más morena por el sol, las uñas gastadas por la tierra, pero los ojos seguían azules como el hielo. Y cada vez que Tenoch la miraba, no miraba su piel, miraba su fuego. Una noche, la luna colgaba como un talismán redondo sobre la aldea. Todos dormían. El aire olía a humo dulce y flores nocturnas. Soledad salió al claro, buscando aire, y lo encontró a él. Tenoch estaba sentado junto al arroyo, con la espalda desnuda, tallando algo con una piedra. Su silueta parecía parte del paisaje, pero sus ojos brillaban como brasas mojadas cuando la vio acercarse. No habló al verla, solo extendió la mano, y en su palma ofreció una piedra azul. No era cualquier piedra, era la misma que había dejado en su puerta, pero ahora llevaba grabado un símbolo, 2 líneas entrelazadas, como serpientes que se buscan. «Esto», dijo él con voz grave, «es lo que los nuestros damos cuando no queremos más guerra». Soledad la tomó con cuidado, no por miedo, por respeto. Sentía que si la apretaba demasiado, podía quebrar el momento. Luego, sin decir palabra, se sentó a su lado. Sus piernas se rozaron, sus respiraciones se acompasaron. El silencio no era ausencia, era vínculo. Él la miró. «Entre nosotros no hay te amo. No se dice, se hace, se demuestra, se entrega». Ella asintió, y en ese gesto aceptó algo más profundo que una propuesta. Aceptó dejar de huir, aceptó pertenecer, aceptó vivir. Entonces, por primera vez, él la tocó. No con urgencia, no con pasión ciega, con devoción, con cuidado, con la lentitud del que sabe que todo lo frágil es sagrado. Le acarició el cabello, luego el cuello, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo respirara con ellos. Un beso sin tiempo, sin permiso, sin duda. Esa noche no fue de fuego, fue de raíces. Sus cuerpos se unieron entre susurros, entre temblores, entre miradas largas y dedos entrelazados. Ella no se sintió poseída, se sintió sembrada, y él, que había perdido tanto, no la tomó como un refugio, la abrazó como quien encuentra casa. Al amanecer, Soledad despertó con la cabeza sobre el pecho de Tenoch. Afuera,
Aucan jugaba con piedras, las mujeres tejían, la vida seguía, pero dentro de ella algo había cambiado. Había dejado de ser huésped, ahora era raíz, y la piedra azul, colgada de su cuello, ya no era promesa, era destino. Las estaciones comenzaron a doblar sus páginas como un libro que no quiere terminar. Los días eran cálidos, las noches frescas, y el corazón de Soledad del Río ya no era una casa vacía, sino un hogar lleno de voces, risas y nuevos latidos. En la aldea, su nombre ya no era susurrado con recelo, sino pronunciado con respeto. Las niñas la seguían para tocar su cabello dorado, y los ancianos la saludaban con el gesto sagrado de la palma al corazón. Había aprendido a recolectar raíces, a curar fiebre con humo, a leer el cielo en busca de lluvias. Pero lo más valioso que había aprendido era a pertenecer, no por sangre, sino por elección. Tenoch la miraba de lejos mientras ella enseñaba a los niños a contar con piedritas o a pronunciar palabras del español con voz baja. Él la observaba como si aún no creyera que aquella mujer, clara como la luna, hubiera elegido quedarse. Pero ya no dudaba, solo agradecía, en silencio, con cada mirada, con cada caricia leve al pasar. Una mañana, mientras molía maíz, Soledad sintió una ola de náusea subirle desde el vientre. Al principio pensó en el calor, en el humo, en el cansancio, pero luego lo supo. No necesitó confirmación. Su cuerpo lo dijo todo. Estaba embarazada. Guardó el secreto unas semanas, como un tesoro frágil entre los dedos. Lo compartió primero con el fuego, luego con la tierra, después con una anciana que le tocó el vientre y murmuró algo que ella no entendió, pero que la hizo llorar. Cuando se lo dijo a Tenoch, fue sin palabras. Solo tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Él la miró, serio, en silencio, y luego cerró los ojos, como si rezara, como si suplicara que esta vez la vida sí se quedara. Y así fue como el amor dejó de ser refugio para volverse raíz. Las mujeres de la aldea comenzaron a llamarla Maikari, que en su lengua significa madre entre ríos, porque eso era ella, agua entre dos orillas, luz entre dos cielos. Aucan crecía fuerte, corriendo entre los matorrales, llamando mamá a Soledad con una naturalidad que nadie osaba corregir, porque nadie podía negar que ese niño había sido salvado no solo por leche, sino por amor. Pero el mundo más allá de la montaña no se había detenido. Los rumores llegaban como polvo en el viento, que en el pueblo se hablaba de una mujer blanca raptada, que doña Remedios ofrecía recompensa a quien la devolviera, que soldados rondaban las tierras altas, que los nombres blancos no perdonan cuando los cuerpos mestizos florecen. Soledad lo sabía. Tenoch también, pero no vivían con miedo, vivían con intensidad, con conciencia, con la urgencia hermosa de quienes saben que cada instante podría ser el último, y por eso lo hacen eterno. Una tarde, mientras tejía junto a otras mujeres, una joven le preguntó: ¿por qué no volviste con los tuyos? Y Soledad, sin mirar, respondió: porque este niño me eligió, porque este hombre me esperó, porque esta tierra me abrazó cuando ya no tenía nombre. La joven asintió, y el silencio que siguió fue de respeto, no de pena. Esa noche, bajo el cielo abierto y lleno de estrellas, Soledad se recostó sobre el pecho de Tenoch, ya redonda de vida nueva, y pensó que no necesitaba más promesas. Solo tiempo, solo días, solo manos. Y en ese pensamiento comprendió algo profundo. El amor verdadero no grita, no exige, no reclama. El amor verdadero se queda. El cielo estaba extraño esa mañana. No había nubes, pero tampoco luz. Como si el día se negara a comenzar. Soledad se despertó con un sobresalto que no tenía nombre. Aucan dormía a su lado, abrazado a su vientre redondo, mientras Tenoch afilaba su cuchillo de caza en la puerta. Todo parecía igual, pero el aire olía a advertencia. Esa misma tarde, un joven de la aldea regresó sin aliento desde la colina. Su voz temblaba cuando habló. Dijo que había visto huellas, cascos, humo.
Soldados. Cerca. Muy cerca. El corazón de Soledad se contrajo, no por miedo a la guerra, sino por la certeza de que su paz, tan cuidadosamente tejida, estaba a punto de desgarrarse. Tenoch reunió a los ancianos, a los hombres, a las mujeres que sabían luchar, pero no para atacar, para proteger, no para vengar, para preservar. «Vendrán por ti», le dijo él, mientras le colocaba un collar de huesos finos. «No por ti como mujer, por ti como símbolo». Soledad lo sabía. No la querían por amor, la querían por escándalo, por vergüenza, por ese hijo que crecía en su vientre como prueba viva de uniones que el mundo blanco no toleraba. Pero ella no iba a esconderse. Esa noche, cuando el fuego ya se había apagado y todos dormían, Soledad se levantó. Fue hasta el altar de piedra donde los ancianos hacían ofrendas a los espíritus de la montaña. Allí se arrodilló, cerró los ojos y con voz baja, como un secreto al viento, habló. «Si han de venir, que me encuentren firme. Si han de arrebatar, que no me quiten la dignidad». Y el viento respondió, suave, levantando su cabello como caricia de madre. Al amanecer, los soldados llegaron. Eran 4, armados y arrogantes. Iban guiados por un hombre de barba gris y ojos secos, el capitán Mejía, enviado por la iglesia y por doña Remedios. No pedían explicaciones, solo exigían que Soledad saliera, que entregara al niño, que devolviera la honra. Pero Soledad no se ocultó. Salió al centro de la aldea con la cabeza alta, el vientre prominente y la piedra azul colgando sobre el pecho como un escudo invisible. «No soy esclava, no soy prisionera, estoy aquí por voluntad», dijo con voz clara. El capitán la miró con asco. Una mujer blanca, pariendo salvajes. Entonces, el silencio se rompió, y no fue con armas, fue con pasos. Tenoch apareció desde el borde del claro, caminando con la lanza en una mano y el corazón en la otra. Se colocó frente a Soledad. La protegió con el cuerpo, con la historia, con el alma. «Si ella cae, caigo con ella», dijo. Los soldados apuntaron. El capitán ordenó. Pero antes de que se soltara el primer disparo, un grito desgarró el aire. Era Aucán. Corrió desde la cabaña hasta ellos, llorando, con los brazos extendidos. El niño que una vez fue salvado por leche, ahora salvaba con amor. Se aferró a la pierna de su madre, y todo se detuvo. El capitán bajó el arma. Lo miró. Luego miró a Soledad, y algo, en sus ojos endurecidos por años de órdenes, titubeó, porque en ese niño no había odio, solo ternura. «Tienen suerte», dijo el capitán con la voz áspera. «Hoy no morirán, pero no olvidaremos esto, jamás». Y se fueron, dejando polvo, promesas de castigo y una familia más viva que nunca. Soledad cayó de rodillas, temblando. Tenoch la sostuvo antes de que tocara el suelo. No hablaron, no se prometieron nada, no dijeron gracias, solo respiraron, juntos. Y en ese suspiro compartido, sellaron una decisión más fuerte que cualquier ley. Vivirían, a pesar del mundo. Después del día en que la muerte rondó su aldea y eligió marcharse, la vida tomó una forma distinta, más urgente, más agradecida, más consciente de cada suspiro. Soledad caminaba con la espalda erguida, el vientre pleno y los pasos suaves como plegarias. Las mujeres le trenzaban el cabello con hilos de flores secas, y los niños la seguían como si fuese una estrella baja, brillante, posible. El pueblo ya no la miraba con distancia, ahora la miraban con reverencia. Había protegido con su cuerpo, hablado con su sangre, desafiado con su mirada, no como guerrera, como madre, como mujer que se quedó cuando podía haber huido, como mujer que amó sin pedir permiso. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros como un dios cansado, Tenoch se acercó a ella con algo en la mano, una tela tejida con símbolos ancestrales, rojo por la fuerza, azul por el río, blanco por la luna. La extendió frente a ella sin una sola palabra.
Soledad la entendió. No necesitaba anillos, ni sacerdotes, ni firmas. Solo ese gesto, solo ese pedazo de historia que ahora era suyo. Al día siguiente, la aldea se preparó en silencio. No con fiesta, con ceremonia. Las mujeres pintaron el rostro de Soledad con barro perfumado y pigmentos de flores. Su vestido era sencillo, hecho de manta tejida por manos que la habían aceptado. El cabello, trenzado en una sola línea larga que caía como una raíz sobre su espalda. En el cuello, la piedra azul, inmóvil. Testigo. Tenoch la esperaba bajo un árbol centenario, rodeado de fuego, de tierra, de aire. Vestía una túnica corta de piel curtida y un collar de plumas oscuras que brillaban bajo el crepúsculo. Soledad llegó descalza. Sus pasos no hicieron ruido, solo el crujido leve de las hojas viejas bajo sus pies. Cuando estuvo frente a él, los ancianos entonaron un canto bajo, sin letra, solo sonido, el sonido del alma reconociendo a otra. Tenoch extendió la mano. No prometo riquezas, no prometo calma, solo prometo quedarme. Soledad colocó su palma sobre la de él. No prometo obediencia, no prometo silencio, solo prometo ser verdad. Y así, con el viento como testigo, con la montaña como altar y con los ojos de Aucán llenos de lágrimas que no entendía, se unieron. No hubo beso al principio, solo un abrazo, largo, entero, humano. El beso vino después, cuando ya no había nadie alrededor, cuando sus cuerpos se encontraron lejos del rito, en la cabaña que habían construido juntos. Se amaron despacio, con la ternura de los que se han perdido y vuelto a encontrar, con la piel temblando no de deseo, sino de respeto, de entrega, de hogar. Esa noche, Soledad no lloró por lo que había dejado atrás, no extrañó a los suyos, no pensó en la hacienda, en los cuchicheos, en las miradas, porque al lado de ese hombre, al calor de ese niño que dormía en una manta tejida por sus nuevas hermanas, entendió que lo que había perdido era lo que la salvó, y que el verdadero altar no era de mármol ni de oro, era de tierra, de carne, de raíz compartida. La dicha no siempre llega vestida de eternidad, a veces apenas roza la piel antes de volver a esconderse. Y aunque Soledad y Tenoch vivían cada día con gratitud, sabían que la paz no era un derecho, era un regalo frágil, y ese regalo, tarde o temprano, sería reclamado por el mundo que nunca los perdonó. Una mañana, cuando el cielo aún era gris y el viento olía a campo mojado, un cuervo sobrevoló la aldea. Luego, otro, y otro, como si anunciaran algo oscuro. El aire se volvió espeso, las piedras más pesadas y el corazón de Soledad más rápido. Esa tarde los vigías no regresaron. Al anochecer, el silencio era tan profundo que ni los grillos se atrevían a cantar. Tenoch la tomó del brazo, sin palabras. Le colocó el collar de hueso, el mismo que usaban los hombres en tiempos de amenaza. Le rozó el vientre con la frente, le besó las manos, y entonces se escucharon los pasos, primero suaves, luego muchos, luego el galope, luego los gritos, soldados, docenas, liderados por el mismo rostro endurecido que ya había visto una vez, el capitán Mejía, pero ahora con refuerzos, con fusiles, con odio. Venían no solo por Soledad, venían por la idea de ella, por su vientre, por su rebeldía. La aldea se alzó como pudo. Las mujeres escondieron a los niños, los hombres formaron un muro. Tenoch se colocó al frente, sin lanza esta vez, solo con el pecho erguido y el amor como escudo. Soledad quería quedarse, luchar, gritar. Pero llevaba dos vidas dentro, Aucán en sus brazos, y el otro, aún sin nombre, latiendo bajo su costilla izquierda. «Tienes que irte», le susurró Tenoch con los ojos húmedos y la voz tensa. «No voy a dejarte», respondió ella, con una fuerza que no sabía que tenía. «No es por mí, es por ellos». Y miró su vientre, miró a Aucán y luego a la montaña. «Ellos son el mañana. Yo soy el muro que aguanta la tormenta». Soledad temblaba, pero no de miedo, de rabia, de impotencia. Y fue entonces cuando lo entendió. La guerra que los perseguía no era por armas,
Era por pertenencia. Soledad no corrió, no huyó, se adelantó. Sola, con el cabello suelto como bandera y el vestido manchado de tierra, caminó hasta el capitán. Sostuvo a Aucán con un brazo. El otro lo alzó, no en súplica, en exigencia. No vine a destruir su mundo, dijo. Vine a construir el mío. ¿Eso también es delito? El capitán, sorprendido por su audacia, bajó lentamente el arma. Pero sus hombres estaban tensos. Uno de ellos disparó al suelo, otro al aire. Tenoch se adelantó de golpe. En un instante que pareció eterno, se colocó entre los soldados y Soledad. El disparo, que no iba dirigido, cambió de dirección. Pero no alcanzó a nadie, porque Aucán gritó, y ese grito rompió el campo. Los soldados, desconcertados, bajaron los rifles. El niño lloraba con un dolor tan ancestral que parecía nacido de generaciones completas de injusticia. Y entonces apareció algo inesperado. Un anciano apache se acercó. Portaba una túnica bordada con símbolos de paz. Se arrodilló ante el capitán y le mostró un documento viejo escrito en español, sellado con el emblema del mismo gobierno que ellos servían. Un permiso de coexistencia, firmado décadas atrás. Una promesa olvidada, pero no muerta. El capitán lo leyó. Su expresión se endureció aún más, pero no habló. Solo giró su caballo, dio la orden de retirada, y se fueron, no con respeto, pero sí, sin destrucción. La aldea entera quedó en silencio. Soledad cayó de rodillas. Aucán se aferró a su cuello. Tenoch se acercó, no con la fuerza del guerrero, con la ternura del esposo, y la sostuvo, y la besó en la frente. «Lo lograste», murmuró ella, sin aliento. Pero él negó suavemente. «Lo logramos». Y por primera vez en toda la historia, la palabra nosotros tuvo el poder de un milagro. La calma que siguió al rugido fue densa, cargada de una emoción que no sabía si llorar o cantar. El cielo, como si también necesitara desahogarse, se cubrió de nubes lentas, espesas, de esas que no traen tormenta sino alivio. Soledad, aún con la ropa manchada de tierra y lágrimas, se quedó sentada sobre el suelo, mirando a Aucán jugar entre los charcos recién nacidos. Tenía los pies descalzos, el cabello suelto, el vientre redondo y una paz que jamás imaginó sentir. Tenoch no se alejaba de ella. Dormía a su lado, comía a su lado, respiraba al ritmo de sus silencios, pero algo en sus ojos había cambiado. No era miedo, era peso, era el recuerdo de que el mundo allá afuera no los había perdonado, solo los había postergado. Una tarde, mientras el aire olía a barro fresco y el canto de los pájaros sonaba más claro que nunca, Soledad entró en labor de parto. Fue sin aviso, como todo lo que en su vida había llegado de golpe. Se inclinó junto al río, sintió el temblor en las piernas, la presión en el vientre, y supo que el momento había llegado, que la vida venía a reclamar lo suyo. Las mujeres de la aldea la rodearon como un círculo sagrado. Le ofrecieron manos, cantos, agua tibia y fuerza. Tenoch esperó afuera, de rodillas, con la frente en la tierra, pidiéndole a los ancestros que la protegieran, que no se la llevaran, que esta vez la historia fuera otra. Y fue. Después de horas de suspiros, de llanto, de sangre y de fe, nació una niña, pequeña, tersa, con los ojos cerrados como promesa sellada. Soledad la sostuvo contra su pecho y rió. Rió con el alma entera. Rió como quien ha sobrevivido a su propio destino. La llamó Yemayá. Tenoch entró con los pasos suaves, con el cuerpo temblando y el corazón en las manos. La miró, la tocó, la besó en la frente y por primera vez lloró. No de dolor, de gratitud, de rendición. La lluvia comenzó a caer esa noche, suave, tibia, sin furia. Era como una bendición que descendía desde el cielo para limpiar el pasado, para acariciar los techos de barro, para tocar los rostros que alguna vez fueron castigados por soñar. La aldea entera celebró, sin gritos, sin tambores, solo con sonrisas y miradas largas.
Soledad, con Yemayá en brazos y Aucán a sus pies, se sentó frente al fuego. Tenoch la rodeó con una manta y con los brazos. El mundo afuera podía rugir cuanto quisiera. Ellos ya tenían su centro, su raíz, su hogar. Y fue esa noche, mientras la lluvia tejía canciones sobre el techo, cuando Soledad entendió que no había sido salvada por amor. Había sido transformada por él. Pasaron los años como pasan las estaciones en la sierra, sin relojes, sin permiso, sin olvido. La aldea floreció en silencio, lejos del mundo que juzga, cerca del cielo que observa. Los caminos volvieron a ser caminos, las manos, refugios, y el tiempo, un abrazo largo donde todo cabía. Soledad del Río ya no era esa mujer quebrada que una noche abrió su puerta a un forastero con un niño en brazos. Ahora caminaba erguida entre los suyos, con los cabellos de trigo recogidos en una trenza espesa y los ojos azules llenos de historias. Nadie la llamaba señora, nadie la llamaba extranjera, la llamaban madre. Aucán creció fuerte, ágil, valiente. Era mitad fuego, mitad río, siempre curioso, siempre noble. A veces preguntaba por su madre de antes, y Soledad nunca le escondía la verdad. Pero él siempre volvía a ella, a sus brazos, a su risa, a su modo único de pronunciar su nombre. Yemayá, la hija nacida de la resistencia, era distinta. Tenía los ojos de su madre y la piel de su padre. Llevaba flores en el cabello y tierra bajo las uñas. Era sabia, dulce, libre. La tribu la miraba como a un presagio bueno, como a una estrella que había decidido quedarse. Tenoch, aunque ya más callado, seguía siendo el pilar. Su amor por Soledad no gritaba. Se manifestaba en gestos, le servía el agua más fría, le colocaba pieles nuevas en la cama, le acariciaba la espalda mientras dormía. Nunca volvió a pedirle nada, porque ya lo tenía todo. Una tarde, mientras Yemayá tejía y Aucán tallaba madera bajo la sombra de un árbol, Soledad salió a caminar hasta lo alto del cerro. Llevaba una manta sobre los hombros y una cesta en la mano. Al llegar a la cima, se sentó sobre una piedra caliente por el sol. Desde allí se veía todo: los techos redondos de las chozas, el humo que subía lento al cielo, los niños corriendo descalzos, el río serpenteando entre los matorrales como una caricia antigua. Todo lo que había sido impensable, ahora era suyo. Sacó de la cesta una carta, la última que había recibido años atrás. Estaba escrita por un sacerdote joven, uno que había conocido su historia y en secreto le enviaba noticias del mundo. Decía que doña Remedios había muerto sin pedir perdón, que el capitán Mejía había sido retirado, que algunos en el pueblo aún hablaban de la mujer blanca que eligió perderlo todo por un apache. Soledad sonrió, porque ella sabía que no había perdido nada, había ganado un mundo entero. Y entonces, con las manos firmes, arrojó la carta al viento. La vio volar, la vio alejarse, como se alejan los nombres que ya no se necesitan. Volvió a casa al atardecer. Tenoch la esperaba con un tazón de caldo y una flor silvestre en el cabello. Yemayá corrió a su encuentro. Aucán le mostró la figura de madera que había tallado, una mujer de trenza larga con un niño en brazos y una piedra azul sobre el pecho. Soledad los miró, y sin una sola palabra, lloró, pero ya no por dolor, ya no por lucha. Lloró por plenitud, por belleza, por haber llegado viva hasta el milagro. Y esa noche, cuando las estrellas se alzaron una a una en el cielo como promesas cumplidas, Soledad supo que no necesitaba más, porque lo que había sembrado ya florecía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo esta comunidad que ama los romances de época, donde cada historia honra el amor, la dignidad y la transformación. Tu me gusta y tu comentario hacen posible que más personas sensibles descubran este espacio hecho con alma y emoción. Y si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. Escribe la palabra madre. Si tú también sentiste que Soledad no solo fue mujer, fue abrigo, fue fuerza, fue el corazón que dio vida a todo. Gracias por acompañarnos. Aquí cada suspiro cuenta, cada historia nos une.
Y tú eres parte de este amor.